Listos. Bueno, saludamos a esta hora a todos los seguidores de Clarisa y Facetas de Boyacá que se conectan a esta transmisión en vivo que hemos venido promocionando desde hace varias semanas para hablar sobre un tema muy importante, la factura electrónica. Y es que precisamente este año la DIAN dio a conocer que el tema de la factura electrónica se va a masificar, se va a utilizar en la mayoría de grandes comercios y existen muchas dudas respecto a este tema. Para resolverlas nos acompaña a esta hora Nicolás Pinzón de la empresa Clarisa. Bienvenido. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por asistir y hoy vamos a resolver esa gran duda de qué es el ecosistema de facturación electrónica, qué consiste, cuáles son los documentos que realmente deben reportar los empresarios boyacenses y a nivel nacional. Entonces, el día de hoy esperamos resolver muchas de esas dudas. Si tienen preguntas, no duden en hacer en los comentarios y con gusto estaremos resolviéndolas. Claro que sí, Nicolás. Y bueno, para adentrarnos en este tema, empecemos por explicarle a todos nuestros seguidores qué es la factura electrónica y cuál es el objetivo de este documento. Bueno, realmente la factura electrónica sigue siendo esa factura tradicional que veníamos haciendo desde mucho antes en papel. Pero la DIAN a partir del 2016 comenzó a decir, quiero que sea electrónico, que usemos los sistemas de información que tenemos actualmente. Y en ello comenzó a hacer una serie de procesos a nivel legal, a nivel tecnológico, y a partir del 2020 nosotros entramos a un ecosistema llamado facturación electrónica. Nuestro primer documento electrónico fue la factura electrónica de venta nacional. Este documento lo que hace es transmitirse a nivel electrónico en tiempo real, va a la DIAN, se valida y se le entrega a nuestro consumidor. Entonces, la empresa vende sus servicios, viene sus servicios y le entrega a su cliente una factura que actualmente le está llegando a su correo electrónico de forma inmediata, que es la validación previa. A medida que ha pasado en este ecosistema, han ido evolucionando muchos más otros tipos de documentos. El siguiente documento en aparecer fue el llamado documento nómina electrónica, donde le decía a la DIAN, bueno, señor empresario, usted debe hacer un documento soporte en el cual me verifique ese pequeño gasto que usted está teniendo con sus empleados, entonces repórtemelos también en tiempo real, que normalmente se hace a inicio de los 10 primeros días del mes, donde nosotros los empresarios cogemos esa nómina que liquidamos y se la enviamos a la DIAN. Entonces, ese es otro documento que se agrega a nuestro ecosistema de facturación electrónica que lo llama la DIAN. El otro documento que evolucionó, pasamos de un llamado documento de la resolución 042, el documento soporte de los no obligados a facturar electrónicamente. Muchas de las veces la DIAN decía, venga, señor empresario, si usted desea deducir de sus gastos, pida factura electrónica, que eso ha sido como la cultura que ha venido dándose. Y en el cual dice, otro tema es que pues las empresas del común, las que están haciendo, los emprendimientos nuevos, esa pequeña empresa que hasta ahora está iniciando, pues no genera factura electrónica porque no está obligado, que es uno de los puntos importantes que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, usted como empresa que compra a ese pequeño empresario debe hacer algo llamado el documento soporte a los no efectuados obligados a facturar electrónicamente. Entonces ya vamos con 3 tipos de documentos. La DIAN también comienza a hablar de algo que se llama el radial, que esos son para empresas mucho más grandes, pero resulta y pasa que afecta a las empresas pequeñas, es la compra y venta de la factura electrónica. Antes era, desde 1994, estaba dispuesto la compra y venta de facturas, pero era difícil saber si ese era un título o valor. Gracias a la factura electrónica entramos a entender que es un título de valor porque lo estamos verificando que sí es del empresario, que sí se reciben los bienes y comienzan a generarse los eventos radiales. Los eventos radiales es lo que permite saber si una factura fue entregada, los bienes y los servicios, fue aceptada por la empresa. Y los bancos le dicen, señor empresario, a usted que le pagan en 60, 90 o 180 días, no se espere todo ese tiempo porque usted necesita flujo de caja. Yo le compro la factura con una negociación y ese es el radial. Entonces, esa es la parte del ecosistema. ¿Qué ha pasado? Que la DIAN dice, estamos de cada una de las cosas que usted está teniendo, pero ¿qué nos hacía falta? Nos hacía falta
esa compra del retail, al por mayor, donde íbamos al supermercado, a la cafetería, que es el llamado documento POS o de los documentos equivalentes. Todo el mundo le habla de documento equivalente y queda como, ¿qué es eso? Entonces es lo que vamos a explicar el día de hoy. Había hablado la DIAN respecto a eso, una resolución de que compras superiores a 215,000 pesos ya no deberían ser por el POS, que es el tiquete que nos sale en el supermercado, sino que debería ser una factura electrónica para, nuevamente lo dice la DIAN, para que sea deducible, señor empresario. Entonces, ahora la DIAN dice, a partir del 2024, aparece el director de la DIAN, dice, la factura en papel desaparece. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Desaparece en qué sentido? Ahí es donde entramos a explicar lo del POS electrónico, quiénes están obligados, por qué están obligados, qué vamos a hacer nosotros los empresarios, cuál es la factura que nos va a servir, si la factura electrónica o el documento equivalente, cuántos tipos de documentos existen. Entonces, digamos que ese es el contexto que nosotros queremos explicar hoy y decirle al empresario, mire, tranquilo, no se preocupe, que para todo hay una muy buena solución, hay que estar informados, hay que estar con la norma para que estemos tranquilos con nuestra DIAN en este momento. Claro que sí, Nicolás. Y bueno, dentro de las dudas que surgen frente a la factura electrónica está pues los comerciantes pequeños, ¿no? Se preguntan, bueno, ¿tengo que empezar a facturar electrónicamente? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Estoy obligado a hacerlo? ¿Cómo podríamos responder esa inquietud? Bueno, como siempre decimos nosotros, hay que primero asesorarse en el contador antes de tomar temas precipitadamente. ¿Qué sucede? Realmente, como toda empresa, hay dos formas de crear una empresa aquí en Colombia. Las personas jurídicas y las personas naturales. Normalmente uno comienza como una persona natural, tenemos la tienda del barrio, tenemos nuestro pequeño emprendimiento, vamos a probar si eso funciona o no funciona. Y en ese aspecto, como persona natural, le dice la DIAN, tranquilo, vaya, pruebe su negocio, si quiere abrir la Cámara de Comercio, publicite, pruebe, pero no estamos obligados por el Código de Comercio a facturar electrónicamente o a generar documentos equivalentes de forma obligatoria, sino que realmente ahí es donde aparecen el documento soporte, no obligados a facturar, que son las empresas quien lo hacen. Entonces, tú como pequeño empresario, como tienda de barrio, como cafetería, como algo, si no tienes ventas, ¿cuándo te vuelves obligado al hipoconsumo, a hacer facturador electrónico con la responsabilidad en el RUT del 52? Es cuando usted, señor empresario, tiene 150 millones de ventas anuales. ¿Listos? Entonces, en este aspecto, dice, no, pero yo en mi comercio no vendo 150 millones, yo vendo 60, 50, 100 millones de pesos. Entonces, en este aspecto, no te preocupes, no tienes que facturar electrónicamente. Ahorita, los comerciales, todo el mundo que aparece por todo lado dice, no, de nosotros como tal, todo el mundo tiene que entrar a facturar. Ese es un mito que queremos desmentir, porque no debe ser así. Son aquellas personas que venían siendo responsables de facturar electrónicamente, son aquellos que tienen que emitir el post electrónico de forma obligatoria. Entonces, porque es un miedo de los empresarios, uno le llegan a preguntar, pero mire, yo tengo mi fábrica de colchones aquí pequeñitos y yo por qué voy a entrar a facturar si todavía no sé, yo sigo con mi negocio tradicional. Entonces, para ese empresario pequeño decirle, mira, si su merced no vende 150 millones al año, no se preocupe, no le toca todavía entrar a facturar electrónicamente. Y la responsabilidad que está hablando la DIAN es para aquellos que venían con la responsabilidad 052 a nivel de su RUT y están obligados. Ahora, ¿quiénes están realmente obligados? Cuando nosotros somos personas jurídicas. Desde el momento, no importa el monto de venta, sino por solo el hecho de ser persona jurídica, sí estamos obligados a facturar así electrónicamente. Sea un negocio pequeño o recién creado. Recién creado, muchos, si ya tú eres una SAS, una limitada, una empresa de ese estilo, estás obligado por ser persona jurídica a facturar electrónicamente, y si tu negocio lo permite, un supermercado, un restaurante, una empresa de transporte, pues ahí sí puedes generar los documentos equivalentes que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, Nicolás, hablemos un poquito sobre esos documentos equivalentes y cuál es la función o para qué le van a servir a los compradores y a los empresarios. Bueno, los documentos equivalentes, digamos que la DIAN habla del ecosistema de factura electrónica. En este ecosistema de facturación electrónica, realmente, ¿qué es lo que sucede? Es una factura legal que sirve para la venta de bienes y servicios y para cualquier comprador, para sus deducciones y demás.
Pues obviamente en todo este gama de comercios existen documentos específicos. Venían desde mucho antes en el Código de Comercios y son los documentos equivalentes. Los documentos equivalentes, la DIAN los clasificó en 14 tipos de documentos equivalentes. Entonces tenemos los de las máquinas registradoras. Si recordamos o vamos a los negocios pequeños, vemos nuestra máquina registradora donde la persona que ingresa un código y le entrega una pequeña tirilla. Esa es el POS, punto de venta, ¿sí? Que son las siglas que significan en inglés punto de venta. Ese es un tipo de documento que normalmente lo conocemos en los supermercados, que va con una identificación MIT 2222. Entonces uno dice, me entregaron mis bienes y mis servicios, me entregaron un pequeño ticket de saber qué fue lo que compré. De los 14 documentos existen las boletas de cine, los servicios públicos, existe el tema del transporte, donde llevan datos específicos. En el transporte va a decir las placas del vehículo que se va a transportar, la silla. En el tema de los servicios públicos va la tarifa anterior, la siguiente, los subsidios, mucha más información. Entonces, por eso se llama un documento equivalente. ¿Qué quería hacer la DIAN? Uno, con el proceso de facturación electrónica, estandarizar. Porque, pues, antes de la factura electrónica, todos entregaban una factura de una forma diferente. Entonces, la DIAN dijo, queremos estandarizar ese tipo de facturación. Cuando decimos los documentos equivalentes, imagínate, existen 14 tipos de documentos, los de los peajes, los de las entradas de cine, los documentos post, todos estaban diferentes y todos se nos entregaron en un formato diferente. Entonces, la DIAN también, como es algo de venta y servicio, era lo último que le faltaba a la DIAN por decir, necesito saber en tiempo real. Todo para generar el recaudo de nuestros impuestos que sean bien invertidos. Entonces, en este aspecto, dice, unifiquemos y estandaricemos en un solo documento equivalente donde todos los cálculos, todas las representaciones puedan ser iguales, pero con su particularidad de los datos adicionales que necesitamos. Entonces, actualmente existen 14 documentos y hay un calendario de implementación. La idea es que los empresarios, a medida que vayamos entrando en esas fechas, entonces el primero que comenzó fue los grandes contribuyentes con el POS. Si tú vas a las grandes cadenas de supermercados, o ellos entregan factura electrónica o entregan su documento POS equivalente a partir de 1 de mayo. Luego dijeron, señores empresarios, los demás que están, cafeterías, restaurantes, que son, tengamos claro, que son obligados a facturar electrónicamente, entremos a generar el documento. Y así progresivamente vamos a estar con los otros documentos, juegos de azar, peajes, servicios públicos, en un calendario que la DIAN estipuló en una última resolución 08 del 2024. Bueno, Nicolás, estos documentos, ¿qué uso les puede dar los contribuyentes, los compradores? ¿Para qué les van a servir o cómo lo pueden implementar también dentro de su contabilidad y dentro de sus documentos y requisitos que hay que reunir? Bueno, como hablamos del ecosistema de la facturación electrónica de la DIAN, ese sistema grande, la factura electrónica sirve técnicamente para vender nuestros servicios y productos de una forma legal, ¿cierto? Entonces, la DIAN en primera instancia decía, señor empresario, para que tengamos una venta legal, para que tengamos una venta acorde a la legislación, use factura electrónica. Y usted, como toda empresa que vende, pues también tiene gastos. Entonces, para deducir sus gastos, señor empresario, pida factura electrónica. Entonces, si usted dice, yo pido factura electrónica, entonces la factura electrónica tiene que venir con el nombre, la razón social, el NIF de nuestra empresa, para que la acepten como un gasto. El antiguo POS o los antiguos documentos equivalentes no nos servían, según la resolución 042, para deducibles, sino hasta los 5 BTs. Entonces le decían, ahora después de los 5 BTs, porfa, tiene que hacer factura electrónica, pero tenga presente que hay unos porcentajes que el POS no es deducible. Ese documento equivalente no era deducible. Entonces, el empresario que iba a hacer al supermercado le tocaba obligatoriamente pedir la factura electrónica, decir, deme factura electrónica porque el POS no me va a servir para deducir mis gastos. Y obviamente, a nivel contable, la contadora lo primero que nos llega el día que dice, ¿me trajo factura electrónica? Y uno dice, no, pedí el ticket. Dice, no, vaya, devuélvase, pídame la factura electrónica. En ese aspecto, entonces nosotros lo que hicimos es decir, venga, señor DIAN, ya tenemos la factura electrónica, estamos cumpliendo con los 5 BTs, la DIAN dijo, sí, chévere, pero aún me falta el último ítem que son los documentos equivalentes. Para que sean deducibles, a partir de la resolución 165 del 2023, dijo,
existimos una nueva versión de la factura electrónica, que es el anexo 1.9, y lanzamos los documentos equivalentes. Con la diferencia es que ahora decimos que la resolución 042 ya dice que el documento equivalente queda obsoleta y la resolución 165 dice, a partir de ahora, los documentos equivalentes, siempre y cuando lleven el NID y la razón social, van a servir como factura de venta. Y van a servir para ventas y van a servir para deducción de gastos. ¿Qué es lo que pasa de ahora en adelante a partir del 1 de mayo? Que tanto el documento equivalente como la factura electrónica van a ser soportados para los gastos y en tiempo real. Entonces, la DIAN en tiempo real va a saber cuánto estás vendiendo, qué estás vendiendo, y las empresas van a poder deducir. Ya no van a tener problema que si era una factura POS o era un documento equivalente no les servía, sino que ahora sí le va a servir. Entonces, los empresarios entran a realizar en este nuevo aspecto. ¿Qué dice la DIAN? Para mí, siga facturando electrónicamente todo o pásese al documento equivalente. Uno cuando va a comprar un tiquete de transporte, se le hace raro porque dice, bueno, pero me entregaron mi factura electrónica, pero no viene la silla, el vehículo. Entonces ahí es donde tiene la relevancia el documento equivalente, porque tú mandas como empresario a tu empleado a un viático o algo, Morford pida los tiquetes. Sí, señor. Ah, mire, es documento equivalente, usted se fue en tal bus, a tal hora, eso es lo que nos dan los aportes del documento equivalente, esos datos extras que la factura electrónica no lo tiene. Entonces, como empresario, usted dice, sí, yo no le puedo cambiar como venía acostumbrado mi cliente, sino que vamos a seguir expidiendo nuestros documentos equivalentes para el sector transporte, peajes, de la misma manera con esos datos para decir, pero ahora sí, para ti es deducible porque va a ir a nombre de la empresa, va a ir con la razón social y no hay ningún problema o ningún artículo que te diga, no, es que después de los 5 veces ya no sirve. No, ahora sí, desde los 0 pesos, bueno, desde el 1 peso hasta el valor más grande, cualquiera de los dos documentos va a servir para deducir y hacer ventas normales como empresario. Así es. Bueno, ahí poco a poco iremos resolviendo las inquietudes. Pero Nicolás, hablemos de cómo se puede implementar desde las empresas, pues obviamente que están obligadas a hacerlo, cómo iniciar ese proceso para implementar correctamente la factura electrónica, si se hace a través de algún software, si la DIAN de pronto presta este servicio, ¿cómo se hace? Bueno, actualmente existen 3 modalidades para poder ser facturador electrónico. Una de la primera modalidad es el software gratuito de la DIAN, es un sistema informático que se encuentra en la nube, el cual es para, la DIAN dice, para la pequeña o la grande empresa, pero pues obviamente muchas de las veces la usabilidad del sistema, la disponibilidad, uno dice, no, lo puede usar, no hay ningún inconveniente. La otra solución que existe es los proveedores tecnológicos. Los proveedores tecnológicos aparecen en una lista de elegibles, actualmente creo que son 82, 84, no tengo bien la cifra, esa está cambiante, en la cual se usa para las grandes empresas que vendan a nivel nacional, no miles, sino millones de facturas diariamente, transaccionalidad. Entonces, los proveedores tecnológicos están armados para ese tipo de empresas, para esas empresas tan robustas, y lo pueden seleccionar y también ofrecen a la pequeña empresa. Y finalmente está una modalidad que es la de software propio, donde usted dice, hay una persona que me puede hacer la comunicación con la DIAN o yo lo puedo hacer con mi equipo de sistema y lo vamos a realizar de esa modalidad. Entonces, cualquiera de las 3 formas son válidas. De ellas, todas utilizan algo que se llama el certificado de firma digital. 6 entidades a nivel nacional lo expiden. Entonces, es muy importante porque dicen, pero ¿por qué nos hablan del certificado de firma digital? Porque eso me va a permitir vender mis facturas, actuar en temas jurídicos a nombre propio y demás. Y actualmente la DIAN, para la factura electrónica, escoja cualquiera de esas 3, para factura electrónica, para nómina, para documento soporte. Y el POS no es la excepción. Bueno, hay una pequeña excepción en el artículo donde dice, el POS electrónico debe ser en software propio. Entonces, muy pocas empresas ofrecen el software propio porque son proveedores tecnológicos. Entonces, por ejemplo, acá en Clarisa nosotros ofrecemos la modalidad de software propio. Tranquilo, no se preocupe. Si quiere hacer documento equivalente, hágalo. Dice la empresa, pero yo tengo mi sistema en la droguería, no quiero cambiar. Hay formas de hacer integración, se llaman las integraciones a nivel de API, que son, usted sigue usando su software contable de droguería o el que tiene el de sistema de transporte, y una empresa como Clarisa va a decir, venga,
tomemos la información, la enviamos a la DIAN, la reportamos y se la entregamos nuevamente en su sistema contable. O finalmente dice, no, realmente quiero cambiar, quiero migrar, va a haber las opciones en el mercado donde dice, no, me sirve esto, me gusta Clarisa, me gusta Sigo, me gusta es. Ellos están habilitados para generar ese tipo de información, ya sea con una solución en sitio, que es en su computador, o en la nube, como es Clarisa, donde su merced desde cualquier dispositivo puede entrar a facturar o a generar su documento equivalente sin ningún inconveniente. Entonces ya es ver las necesidades. ¿Cuáles son los requisitos? Tener internet. Lamentablemente tenemos que transmitir eso en tiempo real para entregarle al consumidor, que es algo que dice el director de la DIAN cuando sale en su TikTok y decirle, le tienen que entregar su factura en tiempo real. Entonces, pues tenemos que tener una muy buena conexión a internet para poder realizar ese tipo de cosas, porque pues ahí sí dependemos de enviar la información a la DIAN para poderla presentar. Bueno, acá nuestros seguidores empiezan a hacer algunas preguntas relacionadas con la factura electrónica. Luisa nos escribe, dice, yo tengo un negocio como persona natural y facturo electrónicamente. ¿Debo hacer lo del POS? Bueno, actualmente la DIAN dice, están los dos. Está la factura electrónica o está el POS electrónico. Si su merced dice, no, definitivamente yo me con el software que actualmente tengo, facturo muy fácil electrónicamente, tranquila, puedes continuarlo haciendo, no hay ningún inconveniente. Dice, no, a mí sí me interesan los datos adicionales que tiene el POS, puedes migrarte. La idea es que se busquen una solución que tenga las dos y su merced pueda escoger sin ningún inconveniente, sin preocuparse por los números de documentos, algo. ¿Cuál es la recomendación, señor empresario? Busque un software que le ofrezca todos los documentos electrónicos en un solo paquete. Una solución íntegra que diga, mire, si yo quiero facturar electrónicamente, lo puedo hacer. Si quiero hacerlo por el POS de documento equivalente, lo puedo hacer. Pero necesito la nómina. Claro, aquí la tengo. Necesito el documento soporte para las compras que me dan las personas no obligadas a facturar electrónicamente. Aquí lo tengo. Necesito los eventos radial. Aquí lo tengo. Nómina electrónica, lo tengo. Entonces, esa es mi recomendación. Búsquese un software que le permita a su merced seleccionar como empresario qué es lo mejor para su empresa. No, la DIAN dice, no estamos obligados. El documento es muy clara, la DIAN en que dice, los 14 documentos equivalentes pueden ser claramente reemplazados por la factura electrónica. ¿Qué es la decisión como empresa? Venga, los datos adicionales que me dice ese documento de soporte, yo los necesito, como te decía, una empresa de transporte. La empresa de transporte es difícil cambiar en ese aspecto, de decir, no, venga, yo no le puedo quitar la silla, no le puedo quitar la placa del vehículo, no le puedo quitar la hora porque eso no vaya a mi factura electrónica y yo necesito entregar ese ticket en ese momento. Entonces la empresa debe decir, no, vamos a hacer el documento equivalente para transportes terrestres. Claro que sí. Bueno, Jesús Daniel también nos escribe y dice, ¿qué diferencia hay entre facturar con el sistema de la DIAN o con el software propio? Realmente son temas de costos. No hay diferencia en tácita porque las dos son facturas que llegan claramente hasta la DIAN, pero la finalidad del software gratuito de la DIAN es decirte, señor contribuyente, venga, ayúdenos a facturar, te ofrecemos gratis el servicio, pero viene algo muy diferente, que es, ¿quién te da soporte? Sí, señor, la DIAN uno lo llama, señor DIAN, tengo un problema, me aparece un error, y me dice, sí, señor, hay unos videos, unos tutoriales, vaya, véanlos. Esa es la respuesta a la DIAN. El software propio o los proveedores tecnológicos o las plataformas como Clarisa, tenemos un equipo de soporte que le dice, mire, se me olvidó cómo se hace una nota de crédito. Sí, señor, mucho gusto, dele clic derecho en tal parte, anular. Ya. Esa es la gran diferencia. Entonces, muchas de las veces para la facilidad del negocio. El sistema gratuito de la DIAN, uno ve en los foros o algo, no, ¿está funcionando el día de hoy el sistema gratuito de la DIAN? Y todos dicen, no, todavía no, dele control F5 de por allá, algo supremamente extraño. Bueno, digamos que los contadores nos entienden más con el portal Muisca cuando tiene que presentar sus declaraciones y los vemos estresados el último día que ha fallado. Digamos que esa es la gran diferencia. El tema de cuando usted escoja un software, escoja el tema del soporte. Porque muchas veces uno tiene una duda y no es la idea de que, sí señor, lo dejamos en lista de espera, dentro de un mes lo atendemos, en una hora, cuando usted necesitaba el día de hoy, resolver, decir, ¿cómo anulan una factura? Y era clic derecho, aquí, ya, solución. Entonces, una de las recomendaciones es,
Sí, hay que tener un costo adicional de pronto con el software propio, pero pues vamos a tener un tema de soporte en tiempo real que nos ayude en ese aspecto. Nicolás, bueno, si yo como usuario, como comprador, necesito de estas facturas electrónicas, bien sea para la contabilidad, para el registro personal o de la empresa, o lo que sea, pero si el negocio o el sitio al que acudí todavía no tiene implementado eso, ¿qué debo hacer? Bueno, en este caso hay dos escenarios posibles, ¿cierto? Toda persona jurídica está obligado a generar factura electrónica. Entonces, actualmente, desde el 2020 hacia adelante, toda factura jurídica, toda empresa jurídica debe generar factura electrónica sí o si no estaría acarreándose a una multa ante la DIAN. Entonces, no puede ser una excusa de una empresa jurídica. Pero si es una persona natural, ahí sí tenemos que nosotros entrar a entender como empresa, venga, la empresa tiene la responsabilidad 52 en su RUT, es una empresa que es pequeña y acaba de iniciar, entonces nosotros como empresarios podemos decirle, por favor, deme un documento donde tenga sus datos, nombre, RUT y demás, hago la compra, vengo a mi software de facturación y hago un documento de soporte a no los obligados a facturar, porque esa persona no está obligada a facturar electrónicamente porque no, recuerden lo que hablamos, el tope de los 150 millones de pesos o las compras que llegaran a tener o movimientos bancarios, digamos que es como lo de las declaraciones de renta, pero solo cuando usted está por arriba de los 150 millones de pesos. Entonces es una empresa pequeña, compramos, te voy a dar un ejemplo, vamos aquí a la tienda de la esquina y vamos a comprar unos desechables para una celebración de la empresa. La tienda de la esquina la conformaron hace 6 meses. Ellos dicen, no, la verdad no estamos obligados a eso, ¿no? Regálame un papel donde estén los datos del NID, su razón social, y nosotros como empresa que acabamos de comprar, hacemos un documento soporte a no obligados a facturar. Así justificamos nuestro gasto. Muy diferente a ir a un supermercado que sabemos que lleva años en la ciudad, que vemos que acá en Boyacá el Super Sábado, entonces venden supremamente harto. Entonces ellos ya a nivel de su documento equivalente o los que nos están entregando dice responsable del IVA, responsable del hipoconsumo. O vemos en el RUT, responsable del 52, ellos sí nos tienen que generar la factura electrónica o el documento equivalente. Entonces, como empresarios tenemos varias soluciones y eso es algo que también a veces en la publicidad nos engaña. Pida factura a todo el mundo, ¿no? No todo el mundo está obligado a facturar porque pues, todos nacimos como empresarios pequeños, como personas naturales. Entonces, la persona natural, recordemos, si vende más de 150 millones de pesos o la DIAN ya lo requirió, tenemos que generar factura electrónica. O si no, tenemos una solución. Digamos que ese es el asesoramiento que la persona requiere en ese aspecto porque siempre dice, no, es que los clientes me piden factura electrónica. Ahora, que si usted como empresario quiere decir, chévere, yo quiero entrar a ese mundo, tranquilo, entre, pero tenga cuidado y asesórese bien porque pues como entrar a la fiesta es saber a qué se arriesga y a qué no debe hacer y qué debe hacer. Nicolás, al principio de esta charla nos contabas que para este año se tiene un calendario, pues digamos escalonado, que estipuló la DIAN para empezar con esta implementación en los distintos negocios que están obligados a facturar electrónicamente. ¿Cuál es ese calendario? Bueno, eso es un poquito largo, voy a leerlo aquí pequeñito. Listo, mira. ¿Quiénes comenzamos? El documento equivalente comenzaron las empresas grandes contribuyentes. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? Empresas que venden mucho. Esa es nuestra primera parte. Ellos iniciaron el 1 de mayo y la policía decía, no, todos tenemos que comenzar el 1 de mayo. No tenemos que comenzar el 1 de mayo. El calendario de la resolución 08 del 31 de enero también habla que el 1 de junio los declarantes de renta que no son grandes contribuyentes inician ahorita el 1 de junio. Entonces, como somos declarantes de renta, como empresas naturales o jurídicas, iniciamos el 1 de junio. El 1 de junio, de julio, perdón, los no declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces hay personas que no declaran renta, pero que tienen obligaciones porque fueron facturadores voluntarios o otros temas, o según sujetos que no tengan mencionadas anteriormente. Entonces, ese es un primer grupo. Posteriormente vienen los otros documentos equivalentes. Estos que acabo de nombrar acá son los documentos equivalentes tipo POS. Pero los otros documentos equivalentes, recuerda que yo te había dicho que habían peajes, extractos bancarios, el extracto, perdón, tiquete de transporte, el tema de la boleta o fracción de juegos de azar, el documento de juegos localizados,
temas de servicios públicos domiciliarios, ellos comienzan a partir de agosto, el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Entonces, damos cuenta que son empresas que son grandes servicios públicos y demás, que van a entrar en esta generación de documentos equivalentes, pero los comerciantes comunes del sector privado van a entrar ahorita el 1 de junio. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de un seguidor que está conectado hasta ahora. Johnny nos escribe, dice, bueno, yo soy facturador electrónico, pero tengo un flujo grande de ventas de menor cuantía y masivas, las cuales trabajan con facturación POS. ¿En qué me perjudica si no migro a la POS electrónica, teniendo en cuenta que hago uso de factura electrónica para quien lo solicite? Bueno, hay un gran caso que todo el mundo pregunta, venga, yo tengo que entrar a facturar. El empresario tiene que tomar dos decisiones. La primera es, coja todas sus ventas y direcciónelas como factura electrónica. No es quien me pida, ¿cierto? Sino que ahora, a partir del 1 de junio, a todos debemos generarle, sea factura electrónica o documento equivalente electrónico. En este aspecto, la otra solución es decir, bueno, factura electrónica para quien me solicite el tipo de factura electrónica o documento electrónico que se transmite en tiempo real. Recordemos que para el empresario los dos son deducibles, siempre y cuando tenga su NIT y razón social. Entonces, la recomendación para el empresario es, tome la decisión, o hacemos el documento equivalente, facturamos todo. Yo digo, no, pero ¿qué ha pasado? No, yo no voy a hacer eso, yo sigo al que me lo pida. Pues bueno, imagínate que su merced está comprando todo, entonces va y le compra una gran superficie, le llega su factura electrónica, luego le compra aquí al vecino que le llega otra factura electrónica y la DIAN está teniendo todas sus compras. Entonces, cuando su merced vaya a liquidar su negocio, ya sea una persona natural o una persona jurídica, le va a decir la DIAN, pero desde el 2020 su merced tenía 2.000 millones de pesos en compras. ¿Y en dónde están sus ventas o dónde está su mercancía? Va a decir, no, eso ya no existe. Entonces, ¿qué pasó? Que su merced tuvo que haber sacado eso con las facturas de venta nacional o con documentos equivalentes. Entonces, dejar de facturar va a traer sanciones. Ahora, si un día de estos, un funcionario de la DIAN llega tranquilamente a su visita, les van a pedir 4 cosas. Les van a decir, por favor, regálame su última factura. Y usted va y saca, o ni siquiera le pide ni siquiera se puede identificar porque pues ellos llegan a decir, norma de comercio, y usted saca y le entrega un documento que no tiene las 14 características de documentos equivalentes o una factura electrónica que es en 18, dice, pero su RUT dice que es obligado a facturar, ahí va a haber una sanción. Entonces hay muchos factores en los cuales va a haber perjudicado. Entonces no es tanto por la obligatoriedad, por eso decimos, escojan un sistema que le permita realizar los documentos que sea de una forma fácil y eficiente. Y a veces a uno le da, como decir así, como pereza, porque, no, es que esa interfaz gráfica de la factura electrónica es un poquito compleja. No, ahorita los software, por ejemplo en Clarisa tenemos la habilidad de que el POS, se seleccione por cuál medio quiere facturar. Factura electrónica o POS, la resolución, y es muy sencillo de utilizar, porque el software debe estar diseñado para esas actividades de vender de una forma eficiente y rápida en el negocio. Para todos los que siguen a Mr. Taxes, al director de la DIAN, saben que él ha hablado mucho de este tema y pues en uno de sus videos hablaba sobre cuáles son los datos, de pronto los requisitos que le pueden pedir a uno para hacerle la factura electrónica. Entonces recordamos un poquito qué le pueden pedir a uno para hacerle a uno la factura electrónica. Bueno, como él decía en uno de sus videos de TikTok, realmente, con la factura electrónica tenemos 3 datos obligatorios. La razón social, el NIT y el correo electrónico para que nos llegue la información. Como él dice, no nos pueden pedir ni RUT ni direcciones. Bueno, nos pueden pedir una dirección si va a ser enviado a la dirección. Ahí sí es claro. Pero de lo contrario, si es en el sitio, en ese momento solo con el número de cédula o NIT de la empresa, ya podemos obtener la información de su razón social. Hay unos software que hacen esa funcionalidad muy sencilla. Esos 3 datos son los únicos obligatorios. Pero resulta que hay una novedad que tú acabas de mencionar. El documento POS realmente te va a pedir solo razón social y NIT. Si su merced imprime en la representación gráfica su papelito ahí que siempre nos dan, ya está cumpliendo con la entrega del documento equivalente.
Hablan de otros medios. En el futuro de pronto nos puede estar llegando al correo, al WhatsApp, a un servidor, depende del tipo de información, que entreguemos electrónicamente ese comprobante. Entonces, finalmente se termina, y algunos software, el correo no termina siendo obligatorio si su merced entrega la representación gráfica en este aspecto. Van a decir, ay, pero el post, yo que voy a entregar una hoja tamaño carta. No, tranquilos, los software siempre tienen la solución. En este caso, el ejemplo de Clarisa, tú puedes imprimir fácilmente la tirilla, como sale en los supermercados, y va a tener todas las características de la representación gráfica que nos pide. Entonces, hay veces que, también dicen, no, yo no quiero dar datos. No se preocupe, señor empresario. Para eso existe algo que se llama el consumidor final, perdón, y que tiene el NIT 222 12 veces, donde su merced simplemente le factura a esa persona comodín y él le entrega a la persona su factura o su documento equivalente sin ningún inconveniente, porque hay veces las personas no quieren dar los datos, pues en todo encontramos en este país, Colombia. Claro que sí. Bueno, Nicolás, ya para ir cerrando acá y hilando las ideas, entreguémosle pues a todos nuestros seguidores pues los datos de Clarisa, de pronto si ellos quieren ahondar más en este tema o recibir una asesoría personalizada, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, no, muy sencillo. Realmente entras a Google, buscas clarisa.co, nos vamos a aparecer ahí. Es un software que está en la nube. Ustedes pueden entrar, ahí está nuestra línea de WhatsApp, los van a atender, les van a solucionar sus dudas, tienen un demo. ¿Qué vamos a comprar? Ven, miremos cómo es, cómo funciona, cuál es la perspectiva que vamos a tener. Nosotros estamos a nivel nacional, no estamos solo aquí en Boyacá. Digamos que por ser un software en la nube, tenemos la ventaja que estamos desde La Guajira hasta Leticia sin ningún inconveniente. Actualmente en nuestra solución han comprado más de 4.000 empresas a nivel nacional. Tenemos desde ferreterías, constructoras, empresas de servicio. Tenemos también grandes empresas que confían en nuestra solución de integración. Actualmente hay empresas de transporte que están diciendo, venga, necesitamos nuestro documento equivalente. Entonces, nuestra invitación es, entren al navegador, busquen en Google clarisa.co, ahí van a encontrar datos, precios, todo a la mano, porque pues muchas de las veces uno manda la propaganda y ¿cuánto vale? No, tranquilos, ahí va a estar toda la información clara, concisa. La ventaja de Clarisa es que ofrecemos todos los documentos electrónicos que exige la DIAN en un solo lugar, en un único plan, sin costos adicionales y demás. Entonces, es una gran ventaja para el empresario. Estamos trabajando fuertemente para hacer un software contable. Actualmente somos muy expertos en la generación de documentos electrónicos, pero pues, como todo hoy en día se busca en internet, clarisa.co, muy fácil de mencionar. Aquí creo que están viendo nuestro logo, cómo se escribe. Entonces, los esperamos empresarios para poderles ayudar en esta nueva implementación y regulación que nos pide la DIAN. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta excelente explicación y a todos los seguidores que se unieron a este interesante webinar, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.